en el centro de historia, tertuleando, tomando tinto, me dice Nacho Zapata, por ahí hay un libro sobre Guayaquil que hablan de una mujer que murió en el tranvía electrocutada. Y resulta que conseguimos el nombre del libro, el nombre del autor, y en un pie de página decía, periódico La Defensa, noviembre 16, 1932, fecha en que ocurrió el accidente. De Betsabe. Entonces busqué La Defensa, no estaba en la Antioquia, no estaba en la Nacional, estaba en la Universidad Pontificia Bolivariana. En la Biblioteca de la Bolivariana conseguimos el periódico. Entonces decía, una niña de 32 años, de 32, 36 años, fue muerta esta mañana en el barrio oriental, electrocutada por un cable, la líder obrera Betsabe Espinal. Entonces ya, con ese dato de ella, 32 años, 36, menos 1932, me ha dado 1890 o 1990. Entonces me fui para la iglesia de Bello a buscar las partidas de bautismo. Cuando encuentro la partida de bautismo, una niña de 9 días de nacida, llamada María Betsabe, hija natural, con la N, que era marcante, N natural, de Celsa Julia Espinal. Entonces ya cogimos el día de la muerte y el día de nacimiento. Bienvenidos a Voces de Bibliotecas Vivas, de un cerro de historias. Soy Duván Alzate y hoy Camila Ibarra conversa con Carlos Uribe, historiador y escritor bellanita, sobre su proceso como escritor y sobre cómo Betsabe Espinal ha sido una figura clave en su obra. En este capítulo, desde la Biblioteca Popular Betsabe Espinal en Medellín. Este episodio es parte de nuestro proyecto ganador de Jóvenes por el Cambio 2024 del Ministerio de las Culturas. ¿Cómo está, Carlos? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo te va? Muy, muy bien. Me alegra mucho que estemos aquí hoy y que podamos hablar un poquito sobre Betsabe. Siento que es una mujer que nos representa muchas. Entonces, creo que usted es la persona perfecta para iniciar esta conversación. Sí, excelente. Hablar de Betsabe, no solamente que me emociona, sino que sigue siendo un reto. Hoy estamos a 17 de agosto de 2024 y estamos haciendo una investigación en desarrollo. Es distinto lo que se dijo de Betsabe en el 20 a lo que se dijo en el 2010, a lo que se dijo en el 2021 y a lo que se diga hoy. Porque, como te decíamos ahora, la sacamos del olvido. Un olvido que para algunos de nosotros ha sido consciente del sector tradicionalista, empresarial y de la iglesia en Antioquia. Que como ella tuvo una epopeya, de la cual nos vamos a referir enseguida, es el símbolo de las mujeres y de los obreros por los derechos. En el caso especial de la huelga del 20, por los derechos de la mujer en contra de la violencia y el acoso sexual. Yo quiero que comencemos por ese, ¿en qué momento llega Betsabe a tu vida? ¿En qué momento vos decís, yo quiero saber más sobre esta mujer, yo quiero investigar sobre ella, yo quiero conocer su historia al derecho y al revés y aprendérmela y ser parte de esa historia? ¿En qué momento pasó eso? Bueno, la primera vez que oí yo el nombre de Betsabe Espinosa fue en 1977, cuando estudiando en la Nacional Agronomía me vinculé a un grupo de estudio y trabajo del Frente Patriótico de Liberación. Ese grupo de estudio llevaba el nombre de Gladys Pineda o Betsabe Espinosa, eran como para escoger entre las dos, como símbolo de las mujeres en lucha. Okay. Porque en ese grupo había una mujer, en ese primer grupo clandestino que participé. Se quedó en el olvido también para mí. O sea, las referencias que hacían los libros de la historia del movimiento obrero, figuraba la huelga de 1920. Luego Reinaldo Espitaleta sacó un artículo antes de los 90, donde habló también de la huelga de señoritas, hablando de Betsabe muy en general. Y en el 2010 llegaron a la biblioteca de Bello a buscar al centro de historia. Claro. Y el centro de historia no estaba. Vinieron de Bogotá, del Ministerio de Cultura, de la Universidad de Antioquia y del canal Caracol a hacer un programa sobre Betsabe Espinal. Y llegan allá y no estaban los del centro de historia. Entonces el portero de la biblioteca, Rayo Bemba, les dijo, vea, vayan a hablar con don Carlos. Él es muy formal y él sabe de todo eso. Lo que él no sepa es muy difícil. Entonces ya subieron allá y entonces me volvió el casete. Buenas. Claro. ¿Qué más hay que saber de Betsabe Espinal, de Betsabe Espinosa? ¿Cómo vienen de Bogotá a hacer un programa sobre Betsabe? Yo que estoy encargado del Archivo Histórico de Bello y el Centro de Historia no tenemos mayor información. Y ese día, marzo de 2010, empezó la búsqueda de llevar a la Betsabe que estaba
en 2 renglones a lo que hoy son ya 2 libros de mi autoría, un libro de Ángela Becerra y otra serie le estamos como pagando la deuda histórica que haya pasado durante casi 100 años hoy a nuestra Betsabe Espinal. Eso me parece súper interesante. ¿Y sabes por qué me parece interesante? Porque encontrar información sobre ella, incluso actualmente, es un poquito complejo. Entonces, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo fue buscar esa información en su momento? ¿En dónde buscó? ¿Cómo hizo? ¿Qué fue Lo eso? primero que hubo que esclarecer era el Espinal o el Espinosa. Sí. Entonces, del Ministerio de Cultura trajeron un guión del programa de Betsabe que se consigue en la red, Mujeres Descalzas, del Ministerio de Cultura, y ahí traían una copia del periódico El Luchador. Entonces, me fui a la Universidad de Antioquia, a la hemeroteca, y busqué todo el periódico El Luchador. Coincidió, para bueno el tema, es que están todos los periódicos del Luchador entre el 11 de febrero del 1920 al 9 de marzo de 1920. O sea, todo el periodo de la huelga lo cubrió este periódico. Un periódico socialista, de luchador, de artesanos, de obreros, de trabajadores. Y ahí está también la foto de Betsabe. En el centro de historia, tertuliando, tomando tinto, me dice Nacho Zapata, por ahí hay un libro sobre Guayaquil que hablan de una mujer que murió en el tranvía electrocutada. Y resulta que conseguimos el nombre del libro, el nombre del autor, y en un pie de página decía, periódico La Defensa, noviembre 16, 1932, fecha en que ocurrió el accidente. De Betsabe. Entonces, busque La Defensa, no estaba en la Antioquia, no estaba en la Nacional, estaba en la Universidad Pontificia Bolivariana. En la Biblioteca de la Bolivariana conseguimos el periódico. Entonces decía, una niña de 32 años, de 32 36 años, fue muerta esta mañana en el barrio oriental, electrocutada por un cable, la líder obrera Betsabe Espinal. Entonces ya, con ese dato de ella, 32 años, 36, menos 1932, me ha dado 1890 o 1990. Entonces me fui por la iglesia de Bello a buscar las partidas de bautismo. Cuando encuentro la partida de bautismo, una niña de 9 días de nacida, llamada María Betsabe, hija natural, con la N, que era marcante, N natural, de Celsa Julia Espinal. Entonces ya cogimos el día de la muerte y el día del nacimiento. Entonces de ahí se han ido cubriendo como a pasito a paso mucha información. Por eso este podcast es bueno para la juventud y para las mujeres, que la investigación está caliente, está en desarrollo. Tenemos que buscar el periódico El Espectador, porque también era un diario. El Luchador era un bisemanario. En cambio, El Espectador era diario. Ahí debe haber mayor información. El Correo Liberal también era un diario. Esos periódicos estaban a favor de la huelga. Y los periódicos estaban en contra del periódico La Defensa, que era del sector ultraconservador montano. Estaba el periódico La Familia y el Social, de tendencia religiosa, que ocultaron la huelga. Pero el cubrimiento que hizo El Luchador mostraba fotos de la huelga. Entonces también se consiguió ya fotos en la biblioteca piloto. La única foto que hay de ella es la de Rodríguez, que está en el acervo de la piloto. Hay una foto del día de la manifestación última, cuando terminaron ella la huelga victoriosa, que es algo que hay que resaltar. Esa huelga, que duró 28 días, fue completamente victoriosa. Todo lo que ellas pidieron en su peticionario fue aceptado y fue una acción triunfante de ese movimiento obrero, que fue muy fuerte y hubo mucha solidaridad con ellas. Recuerda que puedes visitar nuestras redes como Un Cerro de Historias para ver los reels con cada biblioteca que hemos visitado. En este capítulo, la Biblioteca Popular Betsabe Espinal. Continuemos como con ese lado. ¿Qué fue lo que motivó, incentivó a Betsabe a comenzar una lucha de estas? ¿Por qué? ¿Qué la llevó a eso? Porque me parece súper importante también generar esa conversación. O sea, ¿qué fue lo que dijo Betsabe en su momento para lograr tener esta lucha por 28 días, con más de 200 mujeres, creo que fueron 400 mujeres? Sí. ¿Qué fue esa gota que derramó el vaso? ¿Qué fue? ¿Cómo así? Bueno, buena parte de la investigación mía ha sido buscar esa inquietud. ¿Fue un paro espontáneo o fue un paro planificado? Y el papel de Betsabe.
Yo personalmente, por lo que he llegado a mi pesquisa, es que sí fue orientado por los socialistas de la época, por un señor Benedicto Uribe y la Asamblea Socialista, porque ella fue delegada a la Asamblea Socialista. Pero ella era una líder natural, porque cuando iban los periodistas a hacer entrevistas a la huelga Llambello, a la fábrica, todos decían, hable con Betsabé, hable con Betsabé. Entonces los periodistas le dicen como una muchacha joven, de muy buen desempeño verbal, de muy fogosa, muy activa. O sea, ella, juro, era la líder que encabezaba el movimiento de 400 mujeres y 130 hombres. Los hombres también participaron de la huelga, pero como se puede ver en el recuento de la prensa, algunos hombres se fueron mareando, se fueron quedando. En cambio, las mujeres, Betsabé, estuvieron hasta el último día. La huelga dura 28 días y esos son muy exigentes ya. Por ejemplo, digo, la fecha del trabajo es que no se puede quitar un día, un día más o un día menos. ¿Por qué? Porque Betsabé son 400 mujeres que estaban aguantando hambre en sus hogares. 130 hombres que estaban aguantando hambre. Entonces, fue una lucha contra el hambre, contra la desigualdad de salarios de hombres y mujeres. Pero hubo un factor que para mí fue el catalizador de la huelga, que hasta que no se resolviera el problema, no paraban. Era que echaran o que sancionaran a los 3 trabajadores acosadores de don Emilio Restrepo: Taguaica, Teodoro Velázquez y José María Velázquez. Esos 3, hasta que no los echaron, el viernes 5 de marzo, ellas no levantaron la huelga. Entonces, para mí, por eso yo ando con camisa morada, de los colores que le gustan a uno, el morado, el de la lucha de los derechos de la mujer a nivel mundial, se ha dado ese color de simbolizo, la lucha por los derechos sexuales, la propiedad que las mujeres tienen de su cuerpo, los derechos al trabajo, a la educación, al servicio de salud, al servicio de familia, que no sea en condiciones inequitativas. Entonces, Betsabé se ha convertido ya en un oriente a expresiones populares como esta biblioteca en la que nos encontramos, de símbolo de resistencia contra los acosos de los patrones. También dentro de la reivindicación el sistema de multas, entonces, y el cambio de horarios. Eran 4 reivindicaciones fundamentales: contra el acoso sexual, por el aumento salarial, contra el sistema de multas y permisos para desayunar y para almorzar, y para trabajar calzadas, porque hasta ese momento a las mujeres les tocaba trabajar calzadas en la fábrica con jornadas de 8, 10 y 12 horas. A mí me gustaría que aclaráramos algo que era lo que estábamos como conversando antes de iniciar a grabar, y era que no es lo mismo decir Betsabé la sindicalista o Betsabé que hizo parte de algún sindicato, a decir Betsabé una líder de mujeres y líder se me va como la palabra, pues sí, como una mujer líder. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Explícanos eso, o sea, ¿por qué no podemos decir Betsabé la sindicalista, sino Betsabé la líder social y líder de trabajo? Bueno, las luchas obreras, estudiando la historia mundial, nace con el capitalismo, que es a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial en Inglaterra. Luego se esparce a Estados Unidos, a Francia, a los países capitalistas. El movimiento sindical surge en esa época, primero como mutualistas, y luego se empiezan a formar los sindicatos, que ya es cuando viene Marx, Engels, y con la Internacional Socialista y la Internacional crean la Internacional Sindical. Entonces, el sindicato es un grado más de organización para la lucha de forma organizada de un gremio, en este caso de los trabajadores. En Antioquia, según una investigación de la Escuela Nacional Sindical, el primer sindicato fue en Sonsón, en 1909. Entonces sí habían sindicatos, pero en lo que yo he rastreado en la bibliografía que he encontrado, en ese momento no había sindicato allá en la fábrica de tejidos de Bello. Eso es otro elemento que hay que decir, que la fábrica de tejidos de Bello no es lo mismo que fabricato. La fábrica de tejidos de Bello tiene su historia como la primera industria moderna en Antioquia, no en Colombia, que aquí también hay que aclarar eso. Muchas veces, como los paisas se creen que somos los primeros para todo, eso es falso. En Samacá, Boyacá,
La primera industria textil moderna, con telares modernos, fue la fábrica de tejidos de Bello, que era un sitio turístico, era un sitio del capitalismo naciente en Antioquia, de vanguardia. Para finalizar esta conversación, yo quisiera que definieras a Betsabe en una palabra. Yo no tengo una palabra para Betsabe, pero si para ponerla en una sola palabra, para mí es fuego. Es fuego, es movimiento, es acción, es cumplir el objetivo, es saber reivindicar una necesidad y cómo se logra conseguir el resultado. Es bueno decirlo. Betsabe, al final, la huelga de Bello, hasta donde yo he rastreado, fue la primera huelga que cumplió los cánones de la ley de huelgas que había expulsado, que había decretado Marco Fidel Suárez en 1919, en noviembre, que para cerrar la huelga había que firmar el acuerdo. Entonces, el viernes 5 de marzo se logró casi un acuerdo, pero mientras no se firmase, ellos tenían organizado una manifestación y llenaron el Parque Berrío, al frente de las oficinas de la fábrica de tejidos. Y hasta que ese miércoles, 8 de marzo, 9 de marzo, a las 7:30 de la noche, no firmó el señor el acuerdo, no levantaron la huelga. Al otro día ya empezaron a trabajar las muchachas. Entonces, para mí, Betsabe fuego, es lucha, es acción, es movimiento, es un ejemplo para los nuevos y futuros luchadores. Y ojalá las mujeres y los jóvenes sigan haciendo la investigación, que es muy importante, lo que aún nos falta por conocer. No sabemos si ella estudió o no estudió, no sabemos la letra de ella, no sabemos si dejó un poema o dejó un diario. Por ahí ya encontramos familia de ella, ya encontramos que tuvo 3 hermanos, eso ya es bueno decirlo, que la mamá sufrió de caquexia, la mamá sufrió de hambre cuando estaban en plena huelga. Eso lo reportan los periódicos de la época, en las entrevistas. O sea, la historia de Betsabe es ejemplar por muchas cosas, porque supo poner el dolor en fuerza. Eso me encantó, supo poner el dolor en fuerza. Hay que decirlo, que esta Biblioteca Popular Betsabe Espinal tiene un simbolismo muy grande en esto. Es una lucha. Es una lucha. Es un fuego. Es un fuego preparador para las violencias que han sufrido las mujeres de Medellín y de Antioquia, el estigmatismo. No podemos seguir siendo estigmatizados los que luchamos por un mundo mejor. Tenemos que ser reivindicados. Y lo de Betsabe es una reivindicación. Si te gustan las historias que contamos, compártelo para llegar a más oyentes. Nos encuentras en nuestras redes sociales como Un Cerro de Historias. Agradecemos a todos los que hicieron posible este podcast. Camila Ibarra, productora y host. Laura Suárez, diseño de portada. Sara Henao, parte del equipo de Un Cerro de Historias. A Manuel Prisco por la música y yo, Duván Alzate, en la edición y narración. Agradecimientos especiales al Ministerio de las Culturas por su apoyo en Jóvenes por el Cambio 2024 y a las bibliotecas que visitamos en esta primera temporada.